Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. ¿Qué tal? Bienvenidos a la tarde de NTN 24. Gracias por estar con nosotros. Las vías de comunicación están abiertas para usted a través de las cuentas que aparecen en su pantalla. Ya las conocen. @NTN 24, @la tarde NTN 24, mi cuenta personal, @Yoli Ramírez. Comenzamos. Y muerte deja la tormenta invernal que ha azotado en las últimas horas el sureste de Estados Unidos. Las fuertes nevadas y lluvias dejan 20 millones de personas afectadas. En Carolina del Norte, un conductor perdió la vida después de que un árbol cayera sobre su vehículo. Al menos 4 personas perdieron la vida a causa del fenómeno llamado Diego, el primero de la temporada. Miles de vuelos han sido cancelados y medio millón de hogares sufren cortes de energía. Este fue el panorama en el sureste de Estados Unidos durante el fin de semana. La primera tormenta invernal de la temporada dejó acumulaciones de nieve de hasta 15 centímetros y afectó a los estados de Texas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia, Georgia, Tennessee y Virginia Occidental. Las lluvias y el granizo acompañaron a las nevadas, colapsando el tráfico terrestre y obligando la cancelación de cerca de 1.800 vuelos. La mayoría de ellos en las Carolinas y Virginia, según la página FlightAware. Solo en el aeropuerto regional de Asheville, en Carolina del Norte, se registraron 24 centímetros de nieve. Pese a que las condiciones para trasladarse y las advertencias de las autoridades para que los ciudadanos no abandonaran sus hogares, varios incidentes se reportaron en las carreteras. Uno de ellos en Carolina del Norte, donde una persona murió cuando la rama de un árbol cayó sobre el vehículo que manejaba, ocasionando que perdiera el control. El otro pasajero que también iba en el auto resultó herido. La tormenta además deja cerca de 300.000 personas sin servicio de electricidad. Según las empresas que suministran la energía, varios postes de luz cayeron por los fuertes vientos, lo que interrumpió el servicio. Las compañías trabajan a toda marcha para restablecerlo. Según los meteorólogos, la tormenta se está alejando de la costa este, pero las nevadas se prolongarán hasta la noche de hoy. Sin embargo, el frío y las bajas temperaturas se extenderán por 2 días. 5:05 de la tarde en La Paz, Bolivia. Vamos a revisar otras noticias de la agenda informativa del día. Noticia Bolivia, donde crecen las muestras de rechazo a la candidatura de Evo Morales a las elecciones presidenciales de 2019. Decenas de mujeres se manifestaron frente a la sede del Tribunal Supremo Electoral para rechazar la decisión del órgano de permitir al mandatario su 4ª postulación al sillón presidencial, pese a la decisión del referendo de 2016 en la que los bolivianos dijeron no a la reelección de Morales. Las mujeres lanzaron bombas de pintura a la fachada del TSE y exigieron respeto a la voz del pueblo. Noticia, la polémica en Chile luego de que el gobierno del presidente Sebastián Piñera se retirara de la cumbre del Pacto Mundial sobre Migración que se realiza en Marruecos. La decisión ha sido cuestionada por organizaciones civiles que llamaron a realizar protestas. Juan Pablo Monsalve tiene la información. Adelante, Juan Pablo. Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Tarde NTN 24? Pues toda una controversia sin duda se ha generado acá en territorio chileno por cuenta de esta decisión del Ejecutivo, una decisión de último minuto que muchas organizaciones sociales y también sectores políticos no se esperaban, teniendo en cuenta que Chile también pues hizo parte del proceso en la construcción de este Pacto Mundial para la Migración. El canciller Roberto Ampuero explicó las razones por las cuales decidieron efectivamente no adherir al acuerdo. El texto discutido en Naciones Unidas choca con las normas de Chile para tener una migración segura, ordenada y regular. Queremos ser claros con esto. Hay una contradicción en esto, con nuestra política migratoria ordenada, regular y responsable. Fundamentalmente porque no establece con total claridad la distinción entre un migrante regular que llega a nuestro país
se instala respetando escrupulosamente las leyes que nos hemos dado, y uno irregular, que entra sin respetar las normas, probablemente a través de pasos no oficiales. Ampuero también tuvo palabras para los sectores políticos que han lanzado fuertes críticas contra el gobierno por esta decisión. Es muy curioso que precisamente quienes estuvieron en el gobierno anterior y que no hicieron nada, y voy a subrayarlo con mucha claridad, nada por ordenar lo que fue un proceso migratorio completamente caótico, vengan hoy a rasgar vestiduras y a criticar por la posición que tiene este gobierno y este canciller frente a lo que es el pacto migratorio. Por su parte, organizaciones sociales han llamado a protestar por esta decisión que ha tomado el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Así lo confirmó el vocero de la Coordinadora Nacional de Migrantes. Lamentamos esta decisión porque pone a Chile al margen del contexto internacional, lo pone como un país paria, ¿no? Por eso nosotros estamos llamando a distintas organizaciones, a todo el movimiento migrante, a realizar unas jornadas de protesta, de rechazo a esta decisión inesperada de parte del gobierno de Chile. Sin duda, esta decisión le ha valido varias críticas al gobierno del presidente Sebastián Piñera. Incluso algunos sectores políticos han dicho que muestra claramente con esta medida el mandatario que se empieza a perfilar también, digámoslo así, en las políticas que ha querido implementar a nivel migratorio Donald Trump. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora de la Cancillería chilena. Continúen ustedes con más en el programa La Tarde de NTN 24. Es noticia la desmantelación de una red de explotación sexual infantil en Colombia. Las autoridades detuvieron en varias ciudades del país a 6 israelíes y 2 colombianos que harían parte del entramado criminal, con tentáculos en Centro y Suramérica, según la Fiscalía. La información detalla que la organización criminal vendía planes turísticos para conocer ciudades como Medellín, Cartagena, Santa Marta y Bogotá, pero en realidad ofrecían innumerables actividades de tipo sexual con menores de edad. Los supuestos paquetes turísticos eran promocionados exclusivamente entre israelíes, la mayoría empresarios, y hombres que terminaban su servicio militar obligatorio en ese país. Esta red criminal les ofrecía actividades de tipo sexual con menores de edad. Noticia la conmemoración de los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Con ese motivo, Amnistía Internacional presentó un informe titulado Derechos Hoy, que recoge las violaciones que ha sufrido principalmente las mujeres. Marcelo Moncayo, periodista NTN 24 en Madrid, tiene el reporte. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde, amigos televidentes. De este día, desde la capital española, la ONG Amnistía Internacional presentó el informe Derechos Hoy, un documento que analiza la situación que viven las mujeres en distintas partes del mundo en relación a la violación de sus derechos humanos. Todo esto en el marco de los 70 años de aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este 10 de diciembre el mundo conmemora los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el marco de esa celebración, la ONG Amnistía Internacional presentó desde Madrid el informe Derechos Hoy, que pone el foco en el rol que han desempeñado las mujeres activistas, que son las que más sufren por la persecución y represión en sus países. Todo esto, según Amnistía Internacional, apoyado en discursos misóginos que se emiten desde varios gobiernos. En la parte de América, el discurso tóxico que llega desde Estados Unidos se ha extendido a Brasil, un país con 100 y pico millones de personas, y apoyado por 60 millones de personas es algo muy preocupante. O sea, la discriminación y la desigualdad se extienden por todo el mundo. Esto ha ocurrido antes, pero la cuestión ahora fundamental es que hay gobiernos que están orgullosos de combatir el principio de igualdad. Amnistía Internacional quiso rescatar en este informe el trabajo realizado por la activista Marielle Franco, quien fue asesinada este año en Río de Janeiro como consecuencia de su accionar en beneficio de los derechos humanos. Mais uma vez nós estamos aqui para somar a esse coletivo, para somar. Estamos aquí hoy en este día muy simbólico para sumar en esta lucha con las otras personas y para ampliar esta lucha. Marielle era una persona que daba voz a las minorías. Era una mujer negra de la periferia que llegó a un espacio de poder para dar voz a las minorías. La situación de los activistas colombianos tampoco ha pasado desapercibida para Amnistía Internacional, que refleja una preocupante estadística en su informe. Los defensores de derechos humanos están en riesgo quizá más que en los últimos años en Colombia, ¿no? Un activista muere asesinado cada 3 días por grupos armados
que no se sabe de dónde vienen, en un contexto de falta de protección por parte de las autoridades colombianas. Televidentes de la tarde, y este documento Derechos Hoy fue presentado simultáneamente en distintas capitales del mundo. Este es del Informe para la Tarde, Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Es noticia Brasil, donde el Tribunal Superior Electoral entrega un diploma simbólico al ultraderechista Jair Bolsonaro, que lo acredita como futuro presidente del país. Esto a 20 días de la posesión. El presidente electo terminó este domingo de formar su gobierno, en el que 5 de sus 22 ministros hacen parte de las Fuerzas Armadas. Nos acompaña en nuestro estudio Thomas Shannon, fue embajador de Estados Unidos en Brasil entre 2010 y 2013. También ocupó los cargos de secretario de Estado y subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchísimas gracias. Aprovechando este recorrido que ha hecho por América del Sur y hablando de Brasil, ¿cuál sería una relación comercial que podría explorar tanto el gobierno de los Estados Unidos como el que acaba de ser electo en Brasil en materia comercial en medio de la guerra económica con China? Pues nuestro National Security Advisor, John Bolton, visitó al presidente electo Bolsonaro en Río de Janeiro, en su casa, para hablar sobre la relación entre los Estados Unidos y Brasil. Y él invitó al presidente electo a Washington para visitar al presidente Trump, pero ellos también hablaron del asunto comercial y la importancia de abrir los mercados a los productos nacionales de los dos países para mejorar las relaciones comerciales entre Brasil y los Estados Unidos. Los dos países en diferentes momentos han hablado de un acuerdo de libre comercio, pero de mi punto de vista este sería difícil de lograr en poco tiempo. Entonces hay muy buena posibilidad de acuerdos sectorales, o sea, enfocando en diferentes aspectos de la economía, donde los dos países tienen sectores muy complementarios, donde los dos países pueden ganar. A lo mejor sin llegar a este tema de un tratado comercial, pero sí un tratado, por ejemplo, en términos de aviación civil, sí. Uno de los mercados. Podría ser aviación civil, podría ser en el área agrícola, podrían ser en el área de automóviles, o sea, hay varios sectores donde realmente uno podría lograr en poco tiempo un acuerdo. ¿Y el mercado brasileño, el nuevo gobierno del presidente Bolsonaro, tiene esa disposición? ¿Ha dado alguna señal en ese sentido? Yo creo que él reconoce la importancia de abrir el mercado brasileño, primero para mejorar la competitividad y la productividad del mercado brasileño, pero también para mejorar la tasa de crecimiento de la economía. Ahora, al recorrer Chile, Perú, Colombia, uno de los temas fundamentales en la agenda, supongo, es el tema de la migración venezolana. ¿Cuál es la postura en este tema? Pues todos los países han mostrado preocupación sobre la situación dentro de Venezuela, reconocen que es una migración forzada, o sea, las personas están huyendo de situaciones horribles dentro de Venezuela y están buscando una manera, primero, responder a seres humanos y venezolanos que realmente necesitan ayuda. Y lo que yo he encontrado en los diferentes países son gestos de humanidad impresionantes para mí, que muestran que hay una solidaridad y una hermanidad en este aspecto. Pero también ellos reconocen que Venezuela es un país grande con muchas personas y que la región no aguanta toda la población de Venezuela en los países en la vecindad. Entonces es importante que ellos encuentren una manera de resolver el problema dentro de Venezuela, pero mejor dicho, buscar una manera de mandar asistencia humanitaria hacia Venezuela. O sea, más que facilitar la migración, mandar ayuda humanitaria. Es muy importante resolver el problema que está causando esa migración. Y la única manera de hacer eso es mantener la unidad en Sudamérica, acerca de Venezuela, y insistir que los países de la región y las instituciones internacionales deben tener el acceso y el derecho de entregar asistencia humanitaria dentro de Venezuela. Hace unos momentos escuchábamos al presidente de Chile manifestarse en contra de este acuerdo internacional para las migraciones, justamente por el debate que existe entre que no es lo mismo un migrante regular que uno irregular. Sin embargo, en esta transición, en esta oleada de venezolanos que salen de su país, muchos no tienen el dinero para pagar un pasaporte, el tiempo para tramitarlo y tienen que salir de su país en esas circunstancias. ¿La figura de refugiado puede ser una salida para apoyar a esos que están en esa situación o sería contraproducente por lo que menciona? No, mira, podría ayudar especialmente en recoger asistencia como de ACNUR y de otras partes
las instituciones internacionales. Pero al mismo tiempo es muy importante entender que este realmente es una migración forzada. O sea, no son gente que están saliendo por su propio placer. Ellos están saliendo para sobrevivir. Y en este sentido es importante esto humanitario, pero al mismo tiempo los gobiernos tienen que ser firmes con Venezuela en términos de resolver los problemas adentro de Venezuela. Claro, pero, por ejemplo, el tema de la migración ha ocasionado tensiones con Colombia, que es el principal receptor, con Perú, con Ecuador. ¿Cuánto tiempo le queda a esta negociación? ¿Se le está acabando incluso el tiempo a Nicolás Maduro en su margen de negociación con estos países que están recibiendo migración venezolana? Mira, Venezuela tiene muchos problemas en comunicar con el resto del hemisferio. Y en este sentido es importante que los países de la región mantienen unidad y solidaridad en su mensaje a Venezuela, pero también en su mensaje afuera, a los otros aliados de Venezuela, especialmente China, porque China tiene mucho interés en su relación comercial y económico aquí en Sudamérica. Pero si China está financiando un gobierno que está creando ese problema de migración, entonces los países de la región tienen que pensar en comunicar eso a los chineses. Ahora, la semana pasada el gobierno venezolano firmó varios acuerdos comerciales con el de Rusia, con el de Turquía y previamente con el de China. ¿Es oxígeno político para Nicolás Maduro esos acuerdos comerciales con esas potencias? Es oxígeno económico. No sé si es oxígeno político, porque solo muestra dramáticamente el aislamiento de Venezuela dentro de Sudamérica. Ahora, es la puerta de entrada a la región. O sea, usted hablaba, por ejemplo, ahorita de la unidad y en términos incluso hasta de geopolítica, es importante esa unidad en Sudamérica, pero es una puerta de entrada para esas potencias, China, Rusia, Turquía, a la región por la puerta de Venezuela. No. En este sentido, Venezuela es una calle ciega. No llega a ninguna parte. Pero, por ejemplo, Rusia manifestaba su interés en que los navíos pudieran cruzar por los puntos de navegación de Venezuela, que sus aviones militares pudieran aterrizar en Venezuela. De alguna manera, ¿eso puede representar una alerta para la región en términos de seguridad? Me imagino que sí. Yo no creo que los rusos lo harían. ¿No cree que, perdón? Yo no creo que los rusos lo harían. Pero entonces, ¿cuál sería el interés? Si usted dice que es una calle cerrada para Rusia, para China. El interés de Rusia es vender armas y petróleo. De China también es de petróleo. Y el de Venezuela únicamente que esté entrando dinero y lograr la permanencia en el tiempo. Sí. ¿Y se puede traducir en beneficios para los venezolanos, que les esté entrando ese recurso económico, pero que se pueda traducir en estabilidad para Venezuela, en una permanencia de Nicolás Maduro como presidente? Pues no representa estabilidad, porque si con estabilidad nosotros no estaríamos experimentando millones de venezolanos saliendo del país. Entonces, tal vez ayude al gobierno, pero no ayude al pueblo venezolano. Y ahora, ¿cómo mina esta unidad de la región, de los países de la región, o incluso del respaldo de Estados Unidos a Colombia, a Chile, a Brasil, cuando esas potencias como Rusia y China están tratando justamente de pelearse por ese territorio? Pues es importante asegurar que el diálogo acerca de Venezuela sea más grande que la región, o sea, que incluye el resto del mundo. Ahora, hay muchas propuestas sobre la mesa para terminar con la crisis y pasar a una siguiente etapa. ¿La posibilidad de una intervención militar es la adecuada? Para mí no. Para mí solamente empeoraría el problema. O sea, Venezuela ya es una fuente de inestabilidad. La cuestión no es hacer la inestabilidad peor. El asunto es buscar una manera de crear estabilidad en el país. ¿Sería contraproducente? ¿Podría volverlo incluso víctima? De mi punto de vista, sí. Ahora, ¿cuál es la agenda prevista para mañana con el presidente de Colombia, Iván Duque? Pues primero,
estoy fuera del gobierno de los Estados Unidos, no soy vocero de mi gobierno, pero todavía tengo un papel con el diálogo interamericano y otras organizaciones dentro de Washington, y estoy aquí para subrayar la importancia de la relación entre los Estados Unidos y Colombia, una relación no solamente de socios, pero de parceros, porque estamos trabajando en el mismo terreno, y nosotros hemos trabajado con Colombia por muchos años y con mucho éxito, y nosotros tenemos mucho interés en el éxito del presidente, de su gobierno y de Colombia. Ahora, uno de los temas de estabilidad de la agenda, incluso del antiguo gobierno, era el tema de la implementación de los acuerdos de paz. ¿Cuál es su evaluación en este periodo que ha pasado desde la firma del acuerdo de paz hasta este momento, que ya ha cambiado incluso la presidencia ahora en cabeza de Iván Duque? Mira, marcha bien. Pero es importante entender que ese es un proceso que va a requerir mucho trabajo. O sea, uno no termina una guerra de 5 décadas y tener el paz en la próxima semana. Es un proceso, pero yo veo el gobierno, pero más que nada el pueblo colombiano, con una determinación de llevar a cabo ese proceso de paz, pero también con una mirada para el futuro y no para el pasado. ¿Cuál sería su sugerencia entonces en el proceso que se adelantaba con el ELN y que en este momento pues se han detenido esas negociaciones? Mira, el gobierno y el pueblo han mostrado su interés y sus ganas de un proceso de paz. Es el ELN que ha mostrado falta de ganas y falta de capacidad realmente. Entonces, el pueblo colombiano ha mostrado mucha paciencia en este sentido, pero mi sugerencia es que el ELN busque la manera de entrar en ese proceso y hacerlo en una manera seria. Ahora, en estas negociaciones, en estas charlas, pues también se ha visto sobre la mesa el tema del combate al narcotráfico aquí en Colombia, no solamente la siembra, sino también a tratar de minar estas rutas del narcotráfico de cárteles colombianos y de cárteles mexicanos. Al parecer no han obtenido las autoridades colombianas ni las mexicanas la información que tenían las FARC sobre estas rutas. ¿Hizo falta en ese ajuste? Mira, el asunto del narcotráfico es muy importante, especialmente en la relación entre Colombia y los Estados Unidos. Y el presidente Trump, en sus conversaciones con el presidente Santos, pero también con el presidente Duque, ha indicado la importancia de enfrentar a los carteles y los productores para asegurar que el nivel de la producción empieza a bajar otra vez. Entonces, cualquier cosa que ayude en eso es importante. Incluso ahora con el juicio que se adelanta contra el Chapo Guzmán en Estados Unidos, han comenzado a salir nombres y cargos de funcionarios públicos, sobre todo en México, de Procurador General de la República, de expresidentes. Estos países, Colombia y México, ¿deberían de abrir unas investigaciones con base en las declaraciones que se han hecho en el Tribunal de Nueva York? Yo tengo toda la confianza que ellos van a hacerlo. O sea, lo que está pasando en Nueva York va a ser muy, muy importante para la justicia en México, en Colombia y en otros países. ¿Y qué pasa si no? Porque al parecer es un juicio que se lleva contra el Chapo en los Estados Unidos, pero al final él está dando nombres, procedimientos, quiénes estarían involucrados, fechas. ¿Se tiene que echar en saco roto la palabra de un delincuente, o de verdad pueden ser la base de una investigación contra expresidentes? Sí, mira, no estamos hablando solamente de las palabras de Chapo Guzmán, estamos hablando de una investigación hecha por autoridades de los Estados Unidos, y esta es la evidencia importante. O sea, no son tanto las palabras de Chapo Guzmán como la investigación llevada por autoridades estadounidenses trabajando con sus socios en Colombia, en México y en otras partes. O sea, yo creo que ya hay un flujo de información importante y yo tengo toda la confianza que las autoridades en estos países van a actuar. Sin embargo, el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador, que usted también conoce su trayectoria política, habla mucho de la amnistía. ¿Estos delitos de expresidentes deberían de ser sujetos de amnistía si se llegan a aprobar? Esta es una decisión soberana y una decisión nacional
que tiene que reflejar las condiciones en cada país y las condiciones políticas y las condiciones de justicia. Entonces, realmente yo voy a dejar estos a los países. Claro. Ahora, hablemos de migración también de centroamericanos, de sudamericanos y de mexicanos a Estados Unidos. ¿Cuál es su opinión respecto a la política migratoria del presidente Donald Trump? Pues primero es muy importante afirmar la importancia de fronteras y la importancia de una migración que es legal, o sea, pero al mismo tiempo es importante reconocer que la migración en muchas partes del mundo es producto de las condiciones en los países de origen. Falta de seguridad, falta de oportunidad, problemas económicos, y en mi experiencia es muy difícil controlar la migración en las fronteras. Uno tiene que entenderlo como un fenómeno global, pero tratar de enfrentarlo en los países de origen y también en los países de tránsito. Entonces, yo creo que lo que comenzamos durante la administración de Obama con los países Guatemala, El Salvador y Honduras de la prosperidad, de la Alianza de la Prosperidad, es un paso correcto en este sentido. ¿La separación de familias sirve como mecanismo para frenar la migración? No, no sirve. Y es cruel. Veíamos que a través de estas semanas, cuando avanzaba la caravana de migrantes, el gobierno de Estados Unidos lanzó gases lacrimógenos, al parecer en territorio mexicano. ¿Esa es una política que debía de seguirse? Mira, es importante primero involucrar a los mexicanos, porque México realmente debe ser el país de primera instancia para un pedido de asilo. Pero el hecho que los centroamericanos han pasado por todo México para llegar a la frontera con los Estados Unidos buscando asilo dentro de los Estados Unidos, lo que ha mostrado la administración del presidente Trump es indicar que estamos dispuestos de aceptar y considerar, evaluar los pedidos de asilo, pero que los centroamericanos tienen que quedarse en México durante este proceso. Y hasta este momento el gobierno de México está de acuerdo. Claro, incluso ha dicho que tiene recursos suficientes para ofrecerles empleo, para ayudarlos a hacer el trámite de la petición de asilo, pero ¿se puede llegar a fracturar la relación entre México y Estados Unidos por esta política que ha decidido encabezar ahora el presidente López Obrador? Pues el trabajo de los diplomáticos es asegurar que eso no pasa. O sea, que hay una manera que los dos países pueden trabajar en este tema, porque afecta a los dos países. ¿Y la propuesta del muro tiene todavía cabida en el espacio? Porque le queda un año, vienen las elecciones presidenciales en Estados Unidos. ¿Todavía hay espacio para la construcción del muro? Mira, es un tema muy importante para el presidente Trump. Y yo no subestimaría el presidente Trump en este sentido. Pero al mismo tiempo ha encontrado muchos problemas en nuestro Congreso y especialmente en términos del financiamiento del muro. Pero es importante entender que el muro existe en diferentes partes de la frontera. Y siempre hay mucha actividad en la frontera para controlar el flujo de personas en esa área. Ahora, hay muchos reacomodos en el gabinete del presidente Donald Trump. La semana pasada vimos la nueva designación de funcionarios, escuchamos que sale el general Kelly, que hay varias personas que podrían ocupar ese cargo. ¿Cuál es la importancia con miras a las elecciones? Es decir, ¿de acuerdo con eso puede ganar o perder una elección el presidente Trump? Mira, el cambio de gabinete no es... pues es algo común en ese momento de una presidencia. O sea, casi 2 años después de haber asumido el poder y después de las elecciones que acaban de ocurrir. Entonces yo creo que el presidente Trump está preparándose para los próximos 2 años y anticipando las elecciones de 2020. Y le pregunto, con la cantidad de investigaciones que tiene abiertas, la posibilidad, con la política migratoria que al parecer rechazan, pero tampoco es una decisión muy contundente del electorado, ¿el presidente puede reelegirse? Este depende del pueblo norteamericano. Realmente es una cuestión de nuestra democracia y también depende del Partido Demócrata. Entonces sería un error tratar en este momento, hoy,
tratar de anticipar lo que va a pasar en 2 años. Para concluir, la gente en Twitter comienza a mandarnos sus preguntas. La gran pregunta es si hay manera de reentablar el diálogo entre la oposición venezolana y Nicolás Maduro. Usted estuvo incluso reunido con el propio presidente. ¿Hay disposición de salir de esa crisis? Yo creo que hay disposición, pero hay poca capacidad o capacidad en este momento, en los dos lados. El gobierno, el poder dentro del gobierno está bien fragmentado y en la oposición la misma cosa. Y desafortunadamente el pueblo venezolano está abandonado en ese proceso. Pero yo creo que van a llegar a un punto en que los dos lados entienden que tienen que regresar a algún tipo de negociación y que tienen que anticipar una transición pacífica dirigida por el mismo pueblo venezolano por elecciones. Pero veía la decisión, la disposición del presidente Maduro de, por ejemplo, buscar un camino democrático a través de elecciones, a través incluso de sus propias instituciones, porque ese es el reclamo de la oposición, que no hay independencia de poderes. Mira, la disposición no existe hoy, pero es mi esperanza que hay disposición en el futuro. ¿Y cuál es la responsabilidad, en todo caso, también de la oposición venezolana? Porque usted decía, está fragmentada. Mira, la oposición venezolana ha mostrado mucho coraje y valor enfrentando lo que está pasando dentro de Venezuela y quedándose dentro de Venezuela. Y el gobierno ha hecho todo lo posible para dividirlo y fragmentarlo. Pero ellos mismos tienen que buscar una manera de reconstruir su relación con el pueblo venezolano para tener la capacidad de presentar una frente unida y tener negociaciones con el gobierno representando al pueblo venezolano. Pero usted observó la calidad humana, la inteligencia, la preparación, incluso la confianza en el Estado venezolano, en el hombre, Nicolás Maduro, para de verdad que haya alternancia, que haya un país sin derramamiento de sangre. Mira, nadie entregue el poder fácilmente y por eso Venezuela necesita no solamente presión dentro de Venezuela, pero presión afuera, para construir un proceso electoral donde el pueblo venezolano pueda mostrar sus deseos y sus intenciones. Y en este sentido, yo creo que todos los venezolanos, incluyendo la oposición y el gobierno, reconocen que eventualmente va a tener algún tipo de acto electoral para permitir una salida de esa crisis sin tanta sangre. ¿Cuál es el papel de las Fuerzas Armadas? Mira, es una excelente pregunta y las Fuerzas Armadas históricamente han sido una institución dedicada a la Constitución. Hoy en día sería dudoso decir eso. Las instituciones de las Fuerzas Armadas son una parte importante del gobierno del presidente Maduro y ellos realmente tienen que pensar bien en su papel dentro de la democracia venezolana. ¿Pero lo están sosteniendo con alfileres? Disculpe. ¿Lo están sosteniendo el gobierno de Nicolás Maduro con alfileres? Mira, el gobierno de Nicolás Maduro está mantenido por las instituciones de seguridad, las Fuerzas Armadas son parte de eso, pero también por su propio manejo de chavismo y un base de apoyantes o personas dentro de Venezuela que todavía apoyan a Nicolás Maduro. Pero el 20 de enero comienza otra etapa de gobierno. Entonces, ¿cómo salir de ese impasse que existe? Pues esto es lo que vamos a tener que ver y el Grupo de Lima va a reunirse poco después para decidir cuáles serían los próximos pasos. Y basado en eso, me imagino que la OEA también va a decidir cuáles serían los próximos pasos acerca de Venezuela. Pero, como le dije, realmente la solución queda en manos del pueblo venezolano, pero con la ayuda de la comunidad internacional. Bueno, le agradezco el tiempo para la tarde de Muchísimas NTN 24. Vamos a seguir en contacto con usted, sobre todo después de la reunión con el presidente de Colombia, Iván Duque. Muchas gracias Muy por amable, estar aquí. gracias. Avanzamos, vamos a hacer la primera pausa aquí en la tarde. Recuerde seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, las tienen en su pantalla, @NTN24, @NTN24B, mi cuenta personal, @Joely Ramírez. Nick Ayers también dice adiós a la Casa Blanca. El funcionario rechazó la oferta del presidente Donald Trump de asumir el cargo de jefe de gabinete. Ya volvemos con más. Ya regresamos con La Tarde.
Continuamos con La Tarde. Gracias por seguir con nosotros en la tarde de NTN 24. Nick Ayers, el candidato que según medios estadounidenses era el favorito del presidente Donald Trump para reemplazar al general John Kelly como jefe de gabinete de la Casa Blanca, anunció que dejará el gobierno a final de año después de rechazar la oferta del mandatario para ocupar el cargo. Ayers ha sido el jefe de gabinete del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. El mandatario lo describió en redes sociales como un hombre espectacular, al tiempo que desvirtuó los reportes de los medios de su país. Estoy en el proceso de entrevistar a algunas personas realmente excelentes para el puesto de jefe de gabinete de la Casa Blanca. Las noticias falsas han estado diciendo con certeza que era Nick Ayers, una persona espectacular que siempre estará en nuestra agenda de hacer grande a Estados Unidos otra vez. Tomaré una decisión pronto. Desde Marruecos, el canciller mexicano Marcelo Ebrard se refirió a los migrantes centroamericanos que atraviesan el país buscando el sueño americano. El ministro de Relaciones Exteriores aseguró que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador intentará humanizar el trato a los migrantes, haciendo sus políticas menos restrictivas. Esto con el fin de mejorar la calidad y condiciones de tránsito de quienes se mueven por el territorio. Ebrard agregó que esta política dista de la tomada por Estados Unidos, que se ha opuesto a un pacto migratorio e insiste en construir un muro fronterizo. El nuevo gobierno mexicano se ha asociado con los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador en un plan global de desarrollo que ayude a las personas a asentarse en sus países en lugar de emprender un incierto viaje. El canciller mexicano agregó que desde hace 10 días la administración de López Obrador ya presta ayuda humanitaria a los cerca de 6,000 migrantes apostados en Tijuana. Mientras tanto, grupos de activistas siguen exigiendo que se respeten los derechos humanos de los migrantes. Se encabezan varias actividades de un lado y del otro de la línea limítrofe. Jorge Nieto, periodista de nuestra cadena aliada Imagen Televisión, tiene más información. Adelante, Jorge. ¿Qué tal, amigos de NTN 24? Me encuentro justo frente al muro fronterizo donde el día de hoy se está realizando un acto de desobediencia civil por parte de un grupo de activistas de los Estados Unidos. Es un grupo religioso. Voy a acercar la cámara para que puedan observar lo que está pasando en la frontera en este momento. Ahí podemos ver a un importante contingente de agentes de patrulla fronteriza que están impidiendo que las personas que se encuentran del lado estadounidense de la frontera puedan avanzar hasta esta parte del muro fronterizo y reunirse con los activistas que se encuentran aquí, como el padre Pat Murphy, que se encuentra a mi espalda, que él es el director de la Casa del Migrante, y otras personas que se encuentran acá. Esto se da en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, y los activistas realizaron esta actividad para hablar sobre este tema. Pero pues vemos que hay un ambiente hostil en la frontera. Hay algunos simpatizantes de Donald Trump del lado mexicano también tratando de provocar algunas confrontaciones. Mire, les voy a mostrar aquí los agentes que están, bueno, armados, algunos de ellos. La mayoría se encuentran fuertemente armados con armas de fuego y también con balas de goma y latas de gas lacrimógeno. Ese es el ambiente que se está viviendo en estos momentos en la frontera Tijuana-San Diego, y bueno, todo relacionado con la situación migratoria que ha estado imperando durante los últimos días. Nos mantendremos en este sitio en expectativa de lo que suceda. Por lo pronto regresamos con ustedes al estudio. Gracias. Y seguimos hablando de migrantes porque este lunes 10 de diciembre vence el plazo dado por el gobierno federal para que los ciudadanos emitan sus opiniones sobre la propuesta de la llamada norma de carga pública que pretende negar beneficios migratorios a quienes reciban ayuda del Estado, ya que según la administración de Donald Trump se han convertido en una carga para el país. Para que la norma, que aún no ha sido consolidada, entre en proceso de análisis, el gobierno deberá revisar los comentarios de cientos de miles de personas al respecto. De ser aprobada, la iniciativa de carga pública afectaría a los inmigrantes solicitantes de residencia que al momento de entrar en vigor la ley sigan recibiendo ayuda de programas en salud, sean considerados carga permanente o reciban ciertos cupones de alimentos. Para hablar de esto nos acompaña Maru Mora, organizadora comunitaria de la Resistencia contra el Centro de Detención del Noroeste. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias. Buenas tardes. Para esta norma, ¿a quién afectaría principalmente de ser aprobada? Afectaría a cualquier inmigrante que esté en proceso de tratar de legalizar su situación, su estatus migratorio en Estados Unidos, ya sea personas que estén en proceso de deportación y estén buscando el quedarse en Estados Unidos como yo, por ejemplo, o gente que ya ha solicitado y está en proceso de apenas empezar el camino a llegar a una residencia permanente en los Estados Unidos.
Es decir, si no comprueban que pueden sostenerse económicamente, ¿no les darían estos trámites, esta papelería para poderse quedar en la Unión Americana? Bueno, eso ya es parte del proceso. En el proceso está determinado que ya eres una persona que tiene ciertos ingresos o tienes a alguien que va a sostenerte en lo que tú obtienes la residencia. Pero el concepto de carga pública en sí es un concepto equivocado. Es racista, es homofóbico, es xenofóbico. En todos aspectos hacen creer que los inmigrantes, aún aplicando de la manera entre comillas legal, son carga pública, cuando en realidad estos conceptos de carga pública no son más que las necesidades básicas de la gente. Estamos hablando de, por ejemplo, el accesar a la salud. Entonces, este es solamente una treta del gobierno de Estados Unidos para determinar que los inmigrantes no podamos legalizarnos, no podamos obtener la residencia permanente, y simple y sencillamente es otro paso más de esta administración fascista y xenofóbica para evitar que la gente tenga un proceso legal y justo para quedarse en Estados Unidos. ¿Por qué dice que es racista? Si nos puede ampliar esta información. Bueno, sabemos lo que está pasando en la frontera sur. Tenemos nosotros casos acá en la frontera norte, en donde gente de Canadá sí se le da asilo, pero a la gente mexicana que tiene casos terribles o centroamericana que tienen casos terribles de ser criminalizados en sus países, no se les da asilo. Sabemos que esta administración ha llevado toda la carga posible en contra de mexicanos desde que abrieron su campaña, contra musulmanes, por ejemplo, contra, como dije, países centroamericanos. Entonces, todas las políticas que han estado estableciendo son políticas claramente racistas, son sobre ir en contra de ciertos países que son de origen latinoamericano o africano, caribeño. Así que para nosotros es claro que aún el concepto que ellos usaron de carga pública ya es un concepto que quiere determinar que los inmigrantes, sobre todo los inmigrantes pobres, son gente que no deberían de estar en el país y que no deben de ser aceptados. Esto solamente habla de su xenofobia, de que realmente no quieren inmigrantes, punto, con papeles, sin papeles, que vengan a pedir asilo o que pasen por el proceso legal que ya existe desde hace algún tiempo. Entonces, usted coincide con los analistas, con los medios de comunicación que dicen que así como hay migrantes que representan un costo en términos de salud, también hay migrantes que pagan sus impuestos y a estos, por ejemplo, no les ponen tanta limitación como lo pueden hacer con un migrante pobre. Todas las personas en Estados Unidos pagan impuestos, ya sea a través de la venta, la renta de la venta, ¿verdad? A través de comprar cosas, a través de los impuestos. Sabemos que el número de millones de personas indocumentadas en Estados Unidos viene determinado por el IRS, que es la Secretaría de Hacienda, digamos, porque la gran mayoría de gente indocumentada en Estados Unidos estamos pagando impuestos. Se pagan impuestos a través de muchísimas cosas, pero es también bien claro que este mismo presidente que está diciendo que nosotros somos carga, que no pagamos impuestos, es el mismo que se ha negado a presentar sus impuestos ante el país. Nosotros no sabemos si ha pagado impuestos o no este señor. Sin embargo, a nosotros nos acusan de no pagar impuestos y de ser una carga. Sin embargo, sabemos también que el Seguro Social, la Administración de Seguro Social, que ahorita paga los cheques para toda esa gente que está jubilada, viene en más de 80% de la gente que trabajamos y que no tenemos seguro social. El seguro social se caería si no fuera por la gente indocumentada que contribuye también a esos sistemas que existen como una fábrica social, una red social para sostener a aquellos que cuando necesiten un cheque para pagar la vivienda, cuando necesiten ir al médico, lo puedan tener. Esos no son cargas, esos son servicios sociales que deben de estar presentes para toda la gente en el país, sin importar su estatus social. Ahora, hoy vencía el plazo, hoy es 10 de diciembre. ¿Qué le recomienda a la gente? Bueno, recomendamos que independientemente de lo que esta administración decida, sabemos que millones de personas estuvieron mandando sus recomendaciones, pero pues no creemos realmente que vayan a escucharnos. Pedimos a la gente que tome acción, que según en sus localidades se organicen y que hagan claro que no vamos a aceptar que sigan usando el sistema en contra de nosotros y sobre todo que así como a nosotros nos exigen cumplir con ciertas cosas, exijamos lo mismo al mismo presidente de Estados Unidos. Si dicen que nosotros somos carga pública, de que él demuestre que él no es una carga pública, que presente sus propios impuestos y que veamos qué está pasando también en su colusión de haber ido durante su campaña
en tratar de hacer negocios fuera del país usando la campaña misma. Así que es importante que la gente vea quién es el que debería de estar ahorita en juicio. No somos nosotros los inmigrantes, debería de ser el mismo presidente. Según sus estimaciones, ¿cuánto representaría en carga la población migrante? La población inmigrante no es una carga. La población inmigrante se ha determinado una y otra vez que precisamente la razón principal por la que llegan a Estados Unidos, por la que llegamos a Estados Unidos es para trabajar. Las contribuciones son enormes. Sabemos una y otra vez, se ha demostrado a través de muchísimos reportes que las ciudades donde habitan más inmigrantes son las ciudades más seguras y las más llenas de dinero. Porque trabajamos por cualquier salario, pero trabajamos. Entonces, simple y sencillamente, así como se trabaja, se debe de también tener algo a cambio, como es el acceso a salud o el acceso a ciertos servicios básicos. Y por lo tanto, nos hemos cansado de decirlo por décadas, no somos una carga y ya necesitamos desde hace años esos papelitos de los cuales ahorita se están quejando que no tenemos, nos los hubieran podido haber dado hace muchísimos años atrás, pero no lo hacen porque somos la pelota de fútbol política que estos gobiernos usan para distraer a la gente de los verdaderos problemas que existen en el país, que no se deben a que somos inmigrantes trabajando en Estados Unidos, sino que se deben a estos países y gobiernos corruptos como el que estamos ahorita teniendo nosotros aquí a través de la administración de Trump. Es Maru Mora, organizadora comunitaria de la Resistencia contra el Centro de Detención del Noroeste. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde. Gracias a ustedes. Hasta luego. Vamos ahora a Nueva York, donde continúa el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán. Esta vez se conoció el testimonio de Tirso Martínez Sánchez, alias el futbolista, quien habló sobre la fusión entre el cártel de Sinaloa y el de Ciudad Juárez tras la muerte de Armando Carrillo Fuentes, alias el Señor de los Cielos. Saludamos a Laura Sepúlveda, periodista en NTN 24 de nuestra cadena aliada, La Voz de América. ¿Quién tiene más información? Laura. Mantengan sus ojos abiertos, quédense con nosotros. Estas fueron las palabras del juez Kagan, quien hizo un llamado de atención a los jurados que hacen parte del juicio a Joaquín El Chapo Guzmán. Esto debido a que en ocasiones los ha hallado un poco distraídos en este caso. Además señaló que en ocasiones él cierra sus ojos con la intención de lograr un alto nivel de concentración. En medio del testimonio de Tirso Martínez Sánchez, quien fue el transportista del cartel de Sinaloa y ha entregado más detalles de cómo enviaban la droga aquí a los Estados Unidos, se ha dado a conocer que él era quien se encargaba de la ruta férrea que funcionaba entre el año 2000 y 2003. Él además señaló una incautación que se hizo en la que la droga era camuflada en cajas de zapatos, información que además fue señalada al término de la semana pasada por uno de los agentes de la DEA, quien señaló que esta carga estaba en una de las bodegas ubicada en New Jersey. Cabe resaltar además que él dice que durante ese tiempo en el que manejó la ruta, alrededor de 30, 40 o incluso hasta 50 toneladas de droga habrían sido remitidas a las ciudades de Nueva York, Chicago y también Los Ángeles. Dice que el 30% del cargamento que envió llegó aquí hasta la Gran Manzana. Estamos avanzando en el interrogatorio de la Fiscalía. Se espera que hacia el término de la jornada de mañana ya se concluyan los detalles que podrían obtenerse gracias a las preguntas de la defensa, que además en este momento está esperando la decisión del juez frente a una nueva solicitud del gobierno de que a la persona de la defensa que facilitó el acceso de un teléfono celular a la esposa de Joaquín Guzmán Loera, esa persona se le prohíba el ingreso de su teléfono celular a la sala y que solo pueda comunicarse hasta antes de llegar a dicho lugar. Información que seguimos ampliando desde la Corte Federal del Distrito Este. Soy Laura Sepúlveda, desde la ciudad de Nueva York, de La Voz de América para NTN 24. Gracias, buena tarde para ti. Y a partir de hoy, la mundialmente reconocida estatua de la Niña Sin Miedo tiene un nuevo hogar en la ciudad de Nueva York. Ha sido ubicada frente a la Bolsa de Valores de la Gran Manzana. La escultura de bronce fue creada en 2017 como un homenaje temporal por el Día Internacional de la Mujer, pero la gran aceptación del público condujo a que el gobierno local le buscara un sitio permanente. Alejandro Rincón tiene la noticia. Adelante, Alejandro.
Hola, buenas tardes. Emitimos para ustedes este reporte desde el exterior de la Bolsa de Valores de la ciudad de Nueva York, que a partir de este lunes es el hogar permanente de la estatua de la Niña Sin Miedo, un proyecto que surgió en marzo de 2017 como parte de las celebraciones por el Día Internacional de la Mujer, pero su mensaje terminó trascendiendo a tal punto que esa estatua se ha convertido en un nuevo ícono de la ciudad de Nueva York. Esta no es su posición original. Sin embargo, las personas detrás de esta estrategia creativa, que justo recuerda la lucha por una mayor equidad de género, han logrado un acuerdo con el gobierno de la ciudad de Nueva York, de forma tal que después de semanas de debate y de controversia han decidido establecer como este punto del Bajo Manhattan como el nuevo hogar de esta estatua. Hablamos con las personas detrás de esta iniciativa, quienes nos recuerdan en estas palabras la importancia de este homenaje. Bueno, creo que como muchas personas mencionaron hoy, New York City no estaba preparada para decir adiós a la chica sin miedo. Hay mucho que representa esa estatua, esperanza, progreso, y no solo por lo que ha sido logrado, sino por lo que se puede lograr en el futuro. State Street Global Advisors, la firma corporativa que ideó la estrategia de la estatua con el objetivo de llamar la atención sobre la necesidad de que cada vez más mujeres tengan posiciones de liderazgo en el mundo empresarial, previó originalmente esa estrategia solo por 7 días y lo ubicó originalmente frente a otra estatua icónica de la ciudad de Nueva York, en este caso el Charging Bull o el toro a la carga. Sin embargo, desde primer momento la recepción del público llevó a que esta estatua primero fuera o se le otorgara un permiso adicional para permanecer en las calles de la ciudad de Nueva York, y finalmente es justo la aceptación del público e incluso una campaña en línea la que llevó al gobierno neoyorquino a tomar la determinación de volverla como una parte permanente de lo que encuentran todas las personas que visitan este sector de la ciudad de Nueva York. Ha cautivado a Nueva York y yo diría que al mundo, incluso se ha convertido en una celebridad para todos aquellos que vienen a Nueva York. Quieren ver a la chica sin miedo. Es una inspiración para mujeres jóvenes, chicas, hombres y a todos aquellos que quieren más oportunidades. Nosotros elegimos a unas 100 mujeres para el Congreso y ella está diciendo que más mujeres deberían estar a cargo. La estatua de la Niña Sin Miedo no es el único homenaje permanente con el cual cuenta Nueva York a partir de ahora para rendir tributo a las mujeres. Está en desarrollo ahora mismo un nuevo monumento a Shirley Chisholm, la primera mujer afroamericana que resultó electa para el Congreso de los Estados Unidos. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias. Vamos a una pausa. Al regreso, en el día que se conmemora la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en Venezuela, recuerdan a las víctimas de la represión del régimen. Exigen justicia para los caídos a la liberación de los presos políticos. Ya volvemos. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Gracias por seguir con nosotros en la tarde de NTN 24. Bienvenidos a los que se suman a esta segunda parte del programa. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de las cuentas de Twitter. Vamos a comenzar. En los últimos años, el régimen de Venezuela se ha mostrado como uno de los sistemas que más ha violado los derechos fundamentales de los ciudadanos en la región. Y este lunes, cuando se cumplen 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los familiares de los denominados presos políticos exigieron justicia para los caídos en protesta y libertad para más de 400 personas que se encuentran tras las rejas solo por disentir del gobierno de Nicolás Maduro. Este es un informe de Oliver Fernández desde Caracas. Así recordaron en Venezuela a los caídos en protestas, hoy en el Día Internacional de los Derechos Humanos. 139 personas fueron asesinadas en el año 2017 en medio de la represión. Hoy sus familias creen más en la justicia divina. Señalan que los poderes fueron secuestrados. Vamos para 2 años y tampoco ha habido justicia. Considero que no hay justicia mientras este régimen dictatorial esté apoderado de nuestro país y, por supuesto, todos los organismos públicos que tienen que ver con la administración de justicia secuestrados por este régimen dictatorial. La vida cambia cuando se es víctima de la represión. No hay justicia, reina la impunidad. Mi vida es otra después de que asesinan a mi hermano, en todo sentido. La casa se nos hace grande, extrañarlo es diario. A diario uno lo extraña, pero
convertimos ese dolor en fuerza para seguir. Y es que no se puede olvidar a quienes dieron la vida mientras buscaban un mejor futuro. Son palabras de Lilian Tintori, defensora de derechos humanos. Ya no está porque salió a marchar como todos lo hicimos y le dispararon una bomba o una metra o una bala en el pecho o una bala en el cuello. Y la pregunta es, ¿nos olvidaste? Venezuela, recuerden, Venezuela, alcen su voz. A ellos los mataron y a nosotros nos están matando lentamente si nosotros no hacemos algo para el cambio urgente. Inauguraron el Museo de Derechos Humanos. Allí se dejan ver las expresiones de quienes han sido torturados en la cárcel solo por disentir. Este rosario lo hizo Leopoldo en sus últimos 5 días de cárcel en Ramo Verde. Encuentra en la pared un enchufe, abre el enchufe y saca el cable del enchufe. Y este es el cable que él saca del enchufe, y con este cable él comienza a tejer este rosario, y este rosario le sirvió muchísimo para superar esos últimos días de aislamiento. En los últimos días han mejorado las condiciones de reclusión del diputado Juan Requesens. Su padre insiste en que es inocente y que ya el gobierno cometió un delito violando sus derechos. De hecho, todos estos días han estado maquillando a la institución, han mejorado las condiciones, pero como digo yo, los derechos humanos son inalienables. Ni que hagan lo que hagan, los derechos humanos fueron y son violentados, continúan siendo violentados. Y que el mejorar las condiciones no es un favor ni una prebenda, es el deber ser. Hay fuertes rumores que en las próximas horas pudieran producirse algunas excarcelaciones, sobre todo ante la posible visita a Venezuela de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Saludamos a esta hora a Rosa Orozco, madre de Geraldine Moreno, asesinada en el año 2014 en medio de la represión. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida a la tarde de NTN 24. Hola, buenas tardes. Gracias por atendernos. Vamos a comenzar. Le quiero preguntar, ¿se respetan los derechos humanos en Venezuela? Bueno, mira, desde el 2014, cuando asesinaron a Geraldine, un guardia nacional, ahí inmediatamente ya sabíamos que los derechos de los venezolanos estaban violados totalmente. Cuando tú ves un país que hay 227 personas que desde el 2014 hasta el 2017 han perdido la muerte a causa de las manifestaciones y que 139 personas por poder pedir una vida normal, una democracia y una Venezuela libre, fueron asesinados por organismos del Estado. El régimen dictatorial ha cumplido con lo que ha dicho. Vamos a destruir todo el que hable, todo el que levante su voz. Lo que pasa es que ellos se equivocaron con nosotros los venezolanos y mucho con las madres venezolanas, que no pensamos dejar esta lucha que nuestros hijos empezaron. ¿Están condenados quienes asesinaron a su hija o aún quedan algunos libres? En el caso de Geraldine hay 2 guardias nacionales, el que le disparó a quemarropa en el ojo, le dieron 30 años de prisión, está en Ramo Verde, se llama Alvin Bonilla, y el que le disparó en el cuerpo se llama Francisco Caridad Barroso, también le dieron 16 años y 6 meses. Pero seguimos nosotros en la causa de Geraldine, porque estas personas que asesinaron a Geraldine lo dijeron en el pleno juicio. Aquí hubo una orden, aquí alguien les dio una orden y ese alguien es Fran Osuna, que era el comandante en jefe, que por cierto, Nicolás Maduro lo ascendió a general, que eso sería otra grave violación de los derechos humanos hacia mi persona y hacia el alma de mi hija, porque ese tipo lo están investigando y él lo ascienden a general. Y esto aquí hay una cadena de mando que aquí existe y que dio una orden, porque todos sabemos que aquí en Venezuela hubo una orden para asesinar a quienes no mantenían lo que ellos decían. ¿Pero a todos los que asesinaron en el año 2017 han encontrado justicia o es solo un pequeño grupo? Ninguno. Aquí lamentablemente desde el 2014 hasta el 2017 hay 3 casos que tienen justicia. Y entre comillas la justicia. Basilda Costa, Cliver Roa y Geraldine Moreno. De lo contrario, todos los demás tienen una impunidad que no tenemos palabras como decirlo. Aquí hay impunidad por todos lados, no hay justicia para estos muchachos y seguiremos luchando. Por eso que siguen las familias pidiendo la justicia para sus hijos. ¿Qué le dices a la comunidad internacional? ¿Creen que han tenido el apoyo suficiente?
Siempre lo he repetido, que ustedes nos han ayudado muchísimo, pero queremos que ya esto termine definitivamente. La Corte Penal Internacional está haciendo el antejuicio, en la parte a empezar una preliminar que todavía estamos esperando que se concluya ya para empezar la investigación. Nosotros necesitamos que ustedes se aboquen a Venezuela, porque ya basta, porque no es solo 227 personas que perdieron la vida en una manifestación. Aquí hay madres que lloran por sus hijos que no comen, madres que lloran porque sus hijos los asesinan. La impunidad que existe en Venezuela es increíble. Entonces necesitamos, este es un genocidio lo que existe en Venezuela por el hambre que hay. Niños muriéndose en los hospitales porque no hay medicina, porque no hay médicos. Y aparte de eso, la diáspora de Venezuela que está cundiendo todo el mundo entero y que queremos que nuestros compañeros, nuestros hermanos venezolanos regresen otra vez. ¿Cómo califica a Nicolás Maduro y a su gobierno? Este es un régimen dictatorial donde hay un hombre montado que no es presidente de Venezuela, porque no es porque lo diga el 10, es que este señor no es presidente desde junio. Entonces, ahora venimos nosotros con esta impunidad que tenemos en este país, ahora lo que tenemos es un vacío de poder porque no tenemos un mandatario digno para Venezuela. Es Rosa Orozco, madre de Geraldine Moreno, asesinada en el año 2014 en medio de la represión. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta luego. Baja participación electoral, la coalición Gran Polo Patriótico que lidera el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela se quedó con el 90% de los cargos en disputa en los comicios municipales, en los que 7 de cada 10 votantes se abstuvo de ir a las urnas. Este es un informe que envió desde Caracas Luis Laya. Tan solo el 27,4% del padrón electoral participó en las elecciones municipales, una cifra que para algunos fue inferior. Que la alianza del Partido Socialista Unido de Venezuela, de los 156 listas adjudicables, 142 son adjudicables al Partido Socialista Unido de Venezuela. La abstención fue la protagonista por encima de la amplia ventaja en cargos que obtuvo el PSUV. Los opositores derrotados aseguraron que la división dentro de la oposición pasó factura. Barutayer se expresó de dos maneras, una votando y una gran mayoría, en un 80%, que decidió no hacerlo. Lo que hicieron fue restarle los votos necesarios a nuestra opción para que el día de hoy este Consejo Municipal, después de haber tenido 11 concejales de la Alternativa Democrática, apenas cuente con 2. Sin embargo, los dirigentes de partidos opositores que no participaron en la elección señalaron que las irregularidades continuaron estando presentes. Advierten que no hay democracia en el país. Lo que vimos ayer es un episodio más de lo que hemos venido describiendo, que es básicamente el robo al derecho a elegir de los venezolanos, cuando vemos que cambian circuitos electorales a última hora, inhabilitan candidatos, inhabilitan partidos, utilizan recursos públicos para hacer campaña. Mejía explicó que la abstención demuestra que la gente desea un cambio y señaló que este debe alcanzarse a partir del 10 de enero luchando por Venezuela. Pero lo que es cierto y lo que nadie puede dudar en este momento es que a partir del 10 de enero toda esa discusión, todo ese debate llega a un punto común, y es que todos los actores políticos, sociales, comunitarios coinciden en que las elecciones del 20 de mayo no fueron legítimas. Por su parte, el alcalde de Chacao, quien resultó vencedor en las elecciones, señaló que debe leerse la abstención como un motivo de reflexión y enmienda dentro de las propias filas opositores. Debe acabarse la discusión. Que llegó el momento, desde nuestras diferencias en la oposición, dar un paso adelante y reconocernos y entender que el año 2019 va a ser aún más duro para todos los venezolanos si no terminamos de entender que todos debemos dar un paso hacia adelante para buscar reconstruir el país.
A pesar de todas las diferencias generadas dentro de la cúpula opositora a raíz de estas elecciones municipales, y en algo coincidieron tanto los que participaron como los que no, es que la gran abstención debe llevar a un proceso de reflexión interno que permita llegar a acuerdos y conformar la unidad. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Olaya. En esta parte del programa saludamos a Nélida Sánchez, coordinadora nacional de la Contraloría Electoral de la organización Súmate. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Iraida. Buenas tardes para todos. Para empezar, quiero preguntarle qué significa el nivel de abstención que se ha registrado en estas elecciones. Bueno, en realidad es el producto de ciertas medidas de la aplicación de un CNE o de la ejecución de cronogramas electorales un poco al margen de la normativa, y de actuaciones que viene efectuando el órgano electoral para evitar la participación de las organizaciones políticas y de los ciudadanos en los procesos electorales. Podemos citar como primera causa la violación al derecho constitucional político que está establecido en cuanto a que los electores tienen derecho a participar por iniciativa propia. En este proceso electoral, el Consejo Nacional Electoral no permitió a los electores, a los ciudadanos, postularse bajo esta prerrogativa, digamos, un derecho que es un derecho político, y también por la reiterado, digamos, acción del CNE en cuanto a la eliminación de los partidos políticos. Desde luego que eso afecta la participación, aunado a que no ofrece el ente electoral garantías electorales donde exista realmente equidad, equilibrio en los procesos, y que demuestra una amplia parcialidad con el partido de gobierno. Ahora, esto lo ha retratado la prensa. Que esto genera desconfianza. Sí, perdone que la interrumpa. Lo ha retratado la prensa internacional, pero me gustaría que nos ayudara a explicarle a nuestro auditorio, porque por un lado la oposición no puede registrar a sus contendientes porque es de alguna manera como respaldar el proceso electoral que no goza de las garantías democráticas, pero si no participa, pues también pierden ese poder de gobierno ante los venezolanos. ¿Es una calle sin salida? Bueno, realmente no existe garantía de que la voluntad popular se respete bajo un Consejo Nacional Electoral donde no existen garantías. Es decir, participar es un juego donde realmente el Consejo Nacional hace ver de que respeta o hace una elección donde realmente no se respetan ni los principios ni tampoco hay garantías para el electorado para poder elegir. Entonces, el hecho de que tú elijas o que tú votes no quiere decir que estés eligiendo, que se te va a respetar tu voluntad. Y eso ha generado mucha desconfianza en el electorado y evidentemente que no representa alternativas para algunos cambios, porque vuelvo y te repito, la voluntad popular no queda respetada bajo un proceso donde no existen realmente garantías. Ahora, yo le quiero preguntar, al final el régimen se queda en las instituciones. ¿Cómo reconstruir el tejido electoral, el Estado venezolano, cuando no hay oposición, no hay división de poderes, no hay garantías democráticas, no hay un ente electoral que pueda asegurar la participación y el ejercicio del voto ciudadano? ¿Cómo sanear esta situación? Bueno, realmente pareciera ser una encrucijada sin salida, ¿no? Evidentemente que no existe independencia de los poderes. Cuando tú ves que existe una inconstitucional y fraudulenta Asamblea Nacional que se abroga poderes por encima inclusive de la Constitución, donde yo creo que el único reglamento que ellos han pronunciado es donde ellos dicen que
todos los poderes del Estado están subrogados a ellos y que ellos son la máxima autoridad y lo que hacen es ejecutar precisamente lo que ellos dicen, donde los procesos electorales o el Consejo Nacional Electoral como órgano comicial, máximo órgano comicial y representante del poder electoral, solo actúa en función de lo que dice la Asamblea Nacional Constituyente, violando la Constitución, violando la Ley Orgánica de Procesos Electorales, su reglamento, e inclusive yendo en contra de la participación, porque cuando tú ves que anulan las organizaciones políticas por un procedimiento o por un decreto de la Asamblea Nacional Constituyente, que es inconstitucional en cuanto a que va en contra de lo que dice la Constitución, porque el artículo 67 le permite a los partidos políticos poder postular candidatos, es decir, pueden postular candidatos, más no es obligatorio. Y ellos, bueno, si no participas en el proceso, ellos inmediatamente te anulan. Cuando hay un Tribunal Supremo de Justicia que avala esa situación, a pesar de que en 5 sentencias reiteradas, en un recurso de interpretación, la ley orgánica de partidos políticos establece que es por no haber participado en 2 procesos nacionales, y aún así ellos van en contra, simplemente ratifican lo que la Asamblea Nacional Constituyente dice. Entonces realmente representa para los ciudadanos, buscando la opción del voto como una oportunidad de cambio, una restricción permanente, porque realmente no permite la participación, o sea, participan los que ellos quieren que realmente participen. Igualmente que, bueno, al no existir garantías, desde luego que tampoco se respeta la voluntad. Entonces, realmente estamos en una situación muy difícil desde el punto de vista de la independencia, de poder nosotros tener garantías para que el voto sea una salida para el cambio o para poder hacer cambios dentro de nuestro país. Mientras que exista un CNE sesgado, que actúe como un brazo ejecutor del gobierno, realmente aquí no vamos a poder y no podemos decir que estamos en una democracia. Claro, ahora, ¿cómo deja al gobierno de Nicolás Maduro, pero también a la oposición, esta situación con miras a el nuevo gobierno del presidente que empieza en enero? Disculpa, no te escuché. Claro, ¿cómo deja al gobierno de Nicolás Maduro esta elección? Pero sobre todo, ¿cómo deja a la oposición? ¿Cuál es el punto de partida de la oposición con estos puestos otorgados presuntamente por unas elecciones, pero ganados de esta manera? ¿Cómo deja a la oposición en el gobierno que apenas va a comenzar en enero próximo? Fíjate, evidentemente que, bueno, la representación de la oposición en los cargos de elección popular cada día se hace mínima. Los resultados de ayer, ¿qué demuestran? Demuestran un nivel de abstención muy alta, donde inclusive los votos que saca el partido de gobierno son unos votos prácticamente los mismos resultados de que cuando gana Chávez, son 3 millones y tanto a nivel nacional. Eso demuestra una debilidad, porque cuando tú ves que la participación, a pesar de que es un poder local y ellos se basan, o parte de su campaña fue precisamente de que es el poder popular, es las comunidades las que deben, el poder comunal, el que debe tomar los espacios, y tú no ves respuesta por parte tampoco del partido de gobierno, evidentemente que ahí hay una debilidad muy, muy grande. Ahora, ¿cómo nosotros o cómo vemos en función de lo que puede presentarse a partir del próximo mes de enero, cuando debe tomar posesión, entre comillas, un nuevo presidente que realmente no es reconocido a nivel internacional y fue demostrado que las elecciones se hicieron en un proceso empañado, un proceso donde existió una cantidad de irregularidades, donde el Consejo Nacional Electoral comienza un cronograma que no cumple las actividades y que inclusive a nivel internacional, bueno, ya conocemos que no es reconocido. Por supuesto que, bueno, debemos estar muy atentos. Yo pienso que los venezolanos estamos en la obligación de participar en cuanto a la defensa de nuestros derechos ciudadanos, derechos políticos y por ende también derechos humanos. Esnelida Sánchez, coordinadora nacional de Contraloría Electoral de la organización Sumate, gracias por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. A ti, gracias.
Buena tarde. Vamos a una pausa, ya regresamos. Los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, NTN24. Allí podrán encontrar todo el contenido multimedia, nuestras entrevistas, reportajes y la señal en vivo. Recuerden conectarse www.youtube.com/NTN24. Ya volvemos. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Gracias por seguir con nosotros. El presidente de México, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, dijo que acatará el resultado de la elección a gobernador en el céntrico estado de Puebla. Aclaró, sin embargo, que considera que la decisión del tribunal de otorgar la victoria a la conservadora Marta Erika Alonso es antidemocrática. El partido del mandatario, el Movimiento de Regeneración y su candidato Miguel Barbosa impugnaron los resultados y llevaron el caso a los tribunales, que finalmente consideraron que las irregularidades denunciadas no afectaron los resultados. Se tiene que acatar porque ya hay Estado de Derecho que no había en el país. Era un Estado de chueco, ahora hay Estado de Derecho y hay que acatar la decisión del tribunal, aunque no dejo de expresar mi inconformidad como ciudadano, porque no fue una elección limpia ni libre. En Ciudad de México nos acompaña Ramón Sevilla, periodista y analista político. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Yoli Ramírez. Muchas gracias a ti, a tu auditorio. Ramón, quiero comenzar por preguntarte. López Obrador dice que se acatan los resultados, pero que es antidemocrático. Sí, mira, realmente a pesar de que la elección ya tenía varios meses, desde el 1 de julio, y después se vino todo el proceso de impugnaciones y se vino toda ya la otra elección en los tribunales electorales, tanto en el local como en el federal. Realmente la decisión que tomaron los magistrados el sábado pasado paralizó a parte del país, a la clase política del país, estuvo muy atenta a la sesión que fue maratónica y que dividió al máximo tribunal en materia electoral de México, por todo el peso político y la importancia política de anular o validar esta elección, y luego de los resultados tan apabullantes del 1 de julio aquí en México, Yoli. Claro, pero te quiero preguntar, ¿cuál es, según tu valoración, la fortaleza de las instituciones electorales? Porque si bien dices se dividió el tribunal en esta votación, pero muchos tenían la sombra de que qué tal que si el presidente tiene mayoría en los órganos electorales, en tribunales, hace su voluntad y no necesariamente la voluntad del pueblo. ¿Cómo queda parada hoy la institución electoral en México? Durante muchos años, muchas décadas incluso, aquí en el país habló del pago de favores, del pago de cuotas, del reparto de cuotas entre partidos. Lo mismo para elegir a magistrados o para elegir a comisionados en materia de transparencia, o incluso hasta ministros de la Suprema Corte de Justicia. Se habla mucho obviamente no hay pruebas, pues, pero se habla mucho de negociaciones, acuerdos entre partidos para repartirse posiciones de poder que en conflictos postelectorales, por ejemplo, en este caso, pueden ayudar a cierto partido. En este caso, Andrés Manuel también habló de que en el país precisamente se había acostumbrado a tener este reparto de cuotas. Sin embargo, él habla de que vienen nuevos tiempos y que se irán relevando estos magistrados de acuerdo con cuando concluyan sus periodos en el cargo, y que se van a elegir a mejores perfiles, a perfiles ya partidistas, pero yo creo que si bien se polarizó el máximo tribunal electoral de México, creo que es una de las instituciones más fuertes que sigue habiendo, sigue manteniendo su independencia. Incluso hay en algunos círculos políticos aquí que hablan precisamente de esto, de esta división que hubo de 4-3 en la votación para validar la elección de Puebla. Se habla de esto, de una pluralidad e independencia dentro de estos órganos que son fundamentales para la democracia mexicana. Yo considero que si bien se polariza el país nuevamente por esta decisión, el máximo tribunal electoral sigue fortalecido
y los partidos van a tener que jugar con las reglas de la casa, las reglas que siempre han existido, pero ahora ya con un contrapeso muy importante, que es el factor Morena, después del 1 de julio. Ahora, Joely, creo que la otra lectura es lo que significa validar una elección en Puebla, dársela al partido, a la coalición PAN-PRD, que realmente es una coalición muy rara, entre conservadores y la izquierda, bueno, un partido de izquierda, pero si bien la candidata es del PAN, es la esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle, que también es panista, creo que la importancia radica en esto. Gana el PAN esta elección, validan su triunfo, pero al interior del PAN, el partido que a final de cuentas logró la primera alternancia política en el país en el 2000 con Vicente Fox, el PAN queda muy quebrado, porque al final de cuentas gana Rafael Moreno Valle, el grupo de Rafael Moreno Valle. Este grupo se fortalece y lo fortalece a él, su figura la fortalece rumbo, ya pensando ahorita mismo, pensando dentro de 6 años. Entonces este grupo se fortalece y el que sale muy debilitado dentro del mismo PAN es el grupo de Ricardo Anaya, que son los que pierden al interior del PAN, se quedan debilitados, quedan relegados. El grupo de Rafael Moreno Valle, de hecho, los quitó del Senado, de la dirigencia del Senado de la República, los desplaza. Entonces el grupo de Rafael Moreno Valle gana, se fortalece, y la decisión de validar la elección, que su esposa sea la próxima futura gobernadora de Puebla, fortalece su figura y pensándolo ya en candidatearlo a la presidencia en 6 años. ¿Crees que le dé el oxígeno, que tenga suficiente poder la gubernatura de la ahora candidata electa para que Moreno Valle sea presidente en 6 años? Yo creo que sí, depende de factores. Al interior del PAN, este grupo se fortaleció. Hace 2 semanas, Moreno Valle asumió la coordinación de la fracción del Senado del PAN, relegó a Damián Cepeda, que era un cercanísimo de Ricardo Anaya, que Ricardo Anaya sigue desaparecido después del 1 de julio. Su grupo se debilita. Marco Cortés, el actual dirigente del PAN, tuvo que negociar con Rafael Moreno Valle, que al final de cuentas Moreno Valle tenía el control de algunos gobernadores del PAN, tenían peso político al interior del partido. Entonces, realmente creo que Moreno Valle se fortalece, y va a depender de él, obviamente, de lo que haga en estos 6 años en la Cámara Alta, de qué contrapesos va a significar él y su partido, su fracción, ante la mayoría de Morena, y ver el trabajo que hacen, ver el trabajo, cómo sirven de contrapeso, qué oposición van a significarle a Morena desde la Cámara Alta, y yo creo también desde el Congreso, desde la Cámara Baja, desde la Cámara de Diputados. Pero yo creo que hoy por hoy el grupo de Moreno Valle está muy fortalecido. Y no sé qué va a pasar en 6 años, pero es el grupo más fuerte al interior del PAN en este momento. Ramón, ahora tú hablabas de la polarización que queda entre el electorado nuevamente. ¿Por qué se polariza tanto? Veíamos a un Miguel Barbosa, el candidato que perdió en la elección, que decía que los resultados son resultados de acuerdos políticos. También ponía en duda la fortaleza, el papel que se desempeñó en el tribunal, nuevamente poniendo en tela de juicio la claridad de las elecciones, los resultados. ¿Por qué siempre existe esa figura dentro de Morena y crean esa polarización en el electorado? El proceso electoral en México, Joely, polarizó al país totalmente. Lo polarizó, la mitad del país ya no quería al actual régimen, y la otra mitad anhelaba que llegara Andrés Manuel con Morena, porque significaba una esperanza completamente inédita para el país. El país quedó polarizado. Gana Morena y arrasan las elecciones, obtiene mayorías en congresos, mayorías en los gobiernos estatales, gana la presidencia por más de 30 millones de votantes. Andrés Manuel fue el presidente más votado en los últimos 20 o 30 años. Tiene un fuerte capital político y una fuerte legitimidad, porque en las últimas elecciones presidenciales habían estado muy divididas, y eso restaba cierta legitimidad al gobernador, al presidente ganador. Ahora no es el caso.
tiene una legitimidad a prueba de dudas. Sin embargo, la gente aquí en México sigue polarizada. O sea, mucha gente sigue apoyando ciegamente los programas, las medidas, las políticas públicas que están impulsando Morena desde la presidencia y desde el Congreso. Y hay muchos que no, bueno, aparte de los otros 30 millones o 20 millones que no votaron por él, pero gente que votó por Morena está expresando cierto desencanto, principalmente en redes sociales, que es donde se da mucho juego a todo este encono político. Pero el país sigue polarizado. La elección ahí despertó muchas sospechas, Yoli, porque un magistrado, José Luis Vargas, él estaba proponiendo la anulación de la elección por violaciones a la cadena de custodia de paquetes electorales. Él adelantó cómo iba su proyecto de resolución y eso polarizó al país. ¿Por qué? Porque todo el país ya sabía cómo venía la sentencia que él estaba proponiendo, la resolución que él estaba proponiendo, que él estaba impulsando, él como promotor él llevaba mano en este proceso y él estaba resolviendo que la anulación se tendría que anular. El país, como estaba polarizado, pues medio país estaba hablando de que Puebla ya se iba a anular la elección, que ahí tenía oportunidad otra vez Morena de ganar otra gubernatura, y hablaban de todo el cochinero que hubo en el proceso electoral. Para concluir, y muy brevemente, entonces, López Obrador, frente a estos resultados, hablando de la fortaleza institucional, de que se acatan los resultados, ¿cómo queda parado? No, Andrés Manuel, la figura de Andrés Manuel queda bien parado. Él dice, ¿sabes qué? No lo comparto, fue antidemocrático, pero lo acato. Porque pues es que tiene que ser así, una figura presidencial tiene que acatar una resolución de un poder autónomo. Eso lo fortalece como poder ejecutivo. Habla bien del presidente, ya dijo que no va a ir a Puebla, no se va a abrazar con la gobernadora electa, porque no son tiempos, y dejó un encuentro para, yo creo, meses posteriores, ya cuando todo esto se enfríe. Pero de momento Andrés Manuel dijo, yo acato, no estoy de acuerdo, pero yo acato y yo iré a Puebla y trabajaré con el gobierno de Puebla, pero ahí después iré a visitar a la gobernadora. Entonces, el gobierno de Andrés Manuel queda bien, las instituciones quedan fortalecidas, divididas, pero al final de cuentas yo creo que siguen fortalecidas. Y la figura presidencial de Andrés Manuel y su gobierno quedan fuertes. Ramón Sevilla, periodista y analista político, gracias por estar con nosotros aquí en la tarde. Joel, muchas gracias para ti y a tu audiencia. Hasta luego. Vamos a una pausa en la tarde, ya volvemos para hablar de deportes. Finalizó la novela y la Copa Libertadores tiene un campeón. River Plate ganó en un partido disputado ayer en Madrid. Ya regresamos con La Tarde.